En medio de genealogías interminables y nombres que apenas se mencionan una vez, aparece uno que desafía todas las reglas de la existencia. No murió, no fue enterrado, no dejó tumba, solo desapareció. Su nombre es Enoc. Los antiguos lo sabían, los sabios lo repetían en voz baja y los ángeles, según se cuenta, lo respetaban. Enoc, hijo de Jared, padre de Matusalem, séptimo desde Adán. En una época en que los hombres vivían siglos y el mal comenzaba a multiplicarse, hubo uno que caminó con Dios. Y entonces, como si la tierra ya no pudiera contenerlo, fue llevado. La Biblia lo menciona en Génesis 5, del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y desapareció. Así, sin más, sin historia, sin explicación. En un libro que dedica capítulos enteros a detalles genealógicos, guerras, ritos y leyes, este fragmento es un abismo. ¿Quién fue este hombre que caminó tan cerca de Dios que no vio la muerte? ¿Qué significaba caminar con Dios? ¿Fue una metáfora o algo literal? Los rabinos más antiguos ya notaban que este pasaje era diferente. El verbo caminar en hebreo se repite 2 veces, casi como si se intentara dejar claro que Enoc no simplemente vivió, sino que su existencia fue una travesía en compañía divina. Y entonces, una pregunta inevitable. ¿Por qué no se dice más? ¿Por qué alguien tan especial recibió tan pocas palabras? Porque tal vez lo que se dijo fuera suficiente, o tal vez lo demás fue ocultado, guardado para otros textos, para los que se atreven a buscar en los márgenes de lo sagrado. Pero no nos adelantemos. Volvamos atrás, al tiempo de Enoc. Un mundo primitivo, pero no ignorante. Una humanidad descendiente de Adán y Eva, cargada de conocimiento pero ya torcida por la desobediencia. El Edén estaba cerrado, pero la memoria de lo divino aún ardía en algunos. Según las Escrituras, Enoc vivió 365 años. Curioso número. Igual que el de los días del año solar. ¿Casualidad? ¿O un símbolo de totalidad, de plenitud? Los antiguos no ponían números sin sentido. Para algunos, este detalle es un eco místico. Enoc representaba el ciclo completo, la perfección espiritual. Pero, ¿cómo vivía Enoc? ¿Qué hacía? ¿Por qué fue diferente? Las tradiciones orales judías nos dan una pista. El Midrash lo describe como un hombre apartado del mal, dedicado a la meditación, a la sabiduría, a observar las estrellas, a entender los misterios del cielo. Algunos lo veían como el primer místico, el primer profeta, el primer sabio. Otros textos más antiguos y polémicos que la Iglesia y el judaísmo oficial decidieron no incluir en sus cánones, como el libro de Enoc, afirman que este hombre fue más que un sabio. Fue un intermediario entre los cielos y la tierra, un escriba celestial, un testigo de secretos prohibidos. Pero volvamos a lo esencial. Enoc desapareció. No fue asesinado, no enfermó, no envejeció hasta la muerte. La narrativa bíblica evita la frase habitual, y murió. En lugar de eso, nos dice, y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Cómo? ¿Le arrebató con fuego? ¿Fue ascendido en luz como Elías? ¿Cruzó dimensiones? ¿Su cuerpo fue transfigurado? La Biblia guarda silencio, pero los hombres no. Desde hace milenios, los estudiosos han especulado que Enoc fue uno de los pocos seres humanos que, por su pureza, fue transformado sin pasar por la muerte. En Hebreos 11:5, el Nuevo Testamento confirma esa lectura. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Trasladado. ¿A dónde? ¿Cómo? Aquí comienzan las leyendas. Porque si Enoc no murió, entonces, ¿dónde está? Algunos textos místicos hebreos aseguran que Enoc fue transformado en un ser celestial, llamado Metatrón,
el más alto de los ángeles, el escriba del cielo, el que se sienta junto a Dios. En el tercer libro de Enoc se nos presenta a Metatrón hablando con voz poderosa. Yo soy Metatrón, el escriba de Dios. Yo fui Enoc, hijo de Jared, y de carne me transformé en fuego. ¿Es esta una revelación? ¿O una alegoría de sabiduría? ¿Una herejía? ¿O una verdad oculta? Lo cierto es que el nombre de Enoc aparece como un susurro en la Biblia, pero grita en los textos ocultos. Su historia parece haber sido sellada, como si no todos pudieran escucharla, como si no todos estuvieran listos para entenderla. Hay quienes creen que Enoc aún está vivo en alguna dimensión celeste, aguardando un papel futuro en el drama cósmico de la humanidad, una figura fuera del tiempo, testigo del principio y quizás del final. Y sin embargo, está allí, una figura que atravesó siglos, que inspiró libros, que desafía lo que sabemos sobre la vida y la muerte. Enoc no solo caminó con Dios, desapareció con Él. Pero, ¿qué sucedía en la tierra mientras tanto? ¿Qué pasaba con la humanidad? ¿Qué secretos lo rodeaban? Para entender eso, debemos mirar más allá de Génesis. Debemos entrar en los libros que fueron excluidos, en los relatos que hablan de gigantes, ángeles rebeldes y un cielo que no estaba tan lejos como hoy creemos. Porque la historia de Enoc no se puede contar sin hablar de los vigilantes y del pecado celestial que cambió la historia humana. Antes del diluvio, antes del arca, antes de que el nombre de Noé resonara en los oídos de generaciones futuras, hubo otra historia. Una historia oscura, una historia olvidada por muchos y enterrada bajo capas de censura, miedo y misterio. Era una época en que la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Los hijos de Adán, tanto de la línea de Caín como de la línea de Sed, se dispersaban, formando clanes, tribus y ciudades primitivas. Pero entre ellos, algo cambió. Algo cayó del cielo. Dice el enigmático pasaje de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Por qué se mezclaron con las hijas de los hombres y qué consecuencias trajo esa unión? La tradición hebrea más antigua y los textos apócrifos no titubean. Eran los vigilantes, ángeles enviados a observar, custodiar y guiar, que se rebelaron. El libro de Enoc nombra a su líder, Semjasá, y lo describe como el cabecilla de un grupo de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón. Uno de ellos, Azazel, se convirtió en leyenda por enseñar a los hombres el uso de armas, la forja de espadas, la hechicería, la magia y los secretos del cielo. Ellos enseñaron encantamientos y corte de raíces y revelaron a los hombres lo que estaba oculto en los cielos. Los ángeles habían cruzado una frontera divina. Lo que comenzó como deseo se convirtió en transgresión. El cielo fue violado por seres que abandonaron su morada eterna para experimentar el placer y el poder en la carne. Y de esa unión nacieron gigantes. No era un símbolo, no era una metáfora. El libro de Enoc es claro. Los Nefilim eran titanes de carne y hueso, enormes, poderosos, voraces. Comían todo lo que encontraban. Luego comieron animales, luego hombres, luego entre ellos. Una tierra infestada de bestias descomunales. Criaturas con conocimiento prohibido, con fuerza descontrolada. Hijos de lo celestial y lo corruptible. Híbridos que no debían existir. El caos se multiplicó. La humanidad cayó en el terror y la idolatría, y mientras los hombres se arrodillaban ante estos gigantes como si fueran dioses, los verdaderos cielos se encendían de ira. Dios vio que toda carne se había corrompido, y la sentencia comenzó a gestarse. Pero antes del juicio, vino el aviso. Y para eso apareció Enoc, el mismo que caminó con Dios, el mismo que había desaparecido, el mismo que fue llamado al cielo, fue también llamado de vuelta para testificar contra los ángeles caídos y advertir a la humanidad. Los vigilantes sabían que habían cometido una atrocidad,
Sabían que el cielo los juzgaría, por eso, según el libro de Enoc, enviaron a este hombre santo, este caminante celestial, a rogar a Dios por ellos. Y allí en las alturas se oyó la sentencia que cambiaría el destino del mundo. Nunca más subirán al cielo. Quedarán en la tierra, atados en oscuridad hasta el día del juicio, y sus hijos, los gigantes, perecerán en la sangre. Pero, ¿por qué es tan desconocida esta historia? ¿Por qué no está en las Biblias modernas? ¿Por qué se evitó durante siglos? La respuesta quizás es que es demasiado perturbadora, demasiado real, porque implica que el mal no solo vino de la tierra, sino también del cielo. Y lo que esos ángeles enseñaron no desapareció. Las armas, los rituales, las prácticas secretas, todo eso quedó entre los hombres. Los antiguos sabían que los gigantes existieron. Civilizaciones de todo el mundo tienen leyendas de hombres enormes, de dioses caídos, de castas sobrenaturales. Desde los titanes griegos hasta los dioses de la India, pasando por los Anunnaki de Mesopotamia, la memoria global tiene cicatrices del mismo evento. Y todo comenzó cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Mientras tanto, Enoc observaba, registraba, advertía. Se convirtió en escriba de la historia que no debía repetirse, porque sabía que el juicio estaba cerca, el diluvio ya se preparaba en las sombras, y los gigantes, con todo su poder, no podrían escapar del destino que ellos mismos provocaron. Pero esta no era solo una historia de ángeles caídos, era el preludio de algo aún más profundo, porque en el cielo se abrían libros, y en uno de ellos Enoc escribía lo que los hombres aún no podían entender. No todos los libros sagrados están en la Biblia. Algunos fueron eliminados, otros simplemente olvidados. Pero hay uno en particular que durante siglos ha sido susurrado entre sabios, citado por profetas y temido por los guardianes del canon, el libro de Enoc. ¿Un texto apócrifo? Sí. Prohibido, en muchos círculos. Poderoso, sin duda. Pero ¿por qué un libro atribuido a un hombre que caminó con Dios fue marginado de las Escrituras? ¿Qué secretos contiene que lo convierten en uno de los escritos más peligrosos y fascinantes de la antigüedad? Este libro no se escribió en un trono de oro ni en un templo. Fue, según la tradición, dictado por ángeles, transcrito por Enoc y guardado en los cielos. Durante siglos se creyó perdido, hasta que en 1947, entre las cuevas de Qumran, se descubrieron fragmentos de manuscritos que confirmaban su existencia y su antigüedad. El libro de Enoc está dividido en varias secciones, y desde el principio golpea como un trueno. Habla de ángeles rebeldes, de un cielo estructurado por niveles, de dimensiones ocultas, de un juicio cósmico, y sobre todo, de una humanidad observada desde lo alto por ojos que no descansan. Pero lo más impactante es que da nombre a los caídos: Semjasá, Azazal, Cocabiel, Sariel. Nombres que no aparecen en la Biblia tradicional, pero que en este libro tienen voz, voluntad y castigo. Son los vigilantes, los ángeles que descendieron para corromper a la humanidad y que ahora están encadenados bajo la tierra. Uno de los pasajes más poderosos dice: «Y los ángeles, hijos del cielo, vieron y desearon a las hijas de los hombres, y se dijeron unos a otros: vayamos, escojamos mujeres de entre los humanos y engendremos hijos con ellas». Lo que parecía un breve verso en Génesis se transforma aquí en un relato detallado, dramático y terrorífico. Y Enoc lo vio todo. Fue llevado por ángeles a recorrer los cielos, a ver los confines del universo, a registrar las obras ocultas de Dios. Fue testigo del destino de los justos, del castigo de los caídos, del fuego eterno reservado para aquellos que destruyeron la creación. Pero el libro no solo habla del pasado, también profetiza. Anuncia el diluvio, la llegada de un Mesías, el juicio final, las resurrecciones, la restauración del mundo. Enoc se convierte en profeta del fin y del nuevo comienzo. Entonces surge una pregunta: ¿por qué este libro fue excluido de la Biblia? Hay muchas teorías.
Algunos creen que su visión del mundo era demasiado sobrenatural, demasiado gráfica, demasiado peligrosa. Otros dicen que la Iglesia primitiva temía su influencia en las creencias sobre ángeles, demonios y vida después de la muerte. Algunos estudiosos modernos opinan que su contenido era incompatible con una teología ordenada y estructurada. Lo cierto es que fue aceptado por siglos en algunas comunidades judías y fue altamente respetado por los primeros cristianos. De hecho, en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, se lo cita directamente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares». ¿Cómo puede un libro citado en la Biblia ser considerado apócrifo? La respuesta quizás está en su poder, porque el libro de Enoc no solo narra, revela jerarquías celestiales, revela cómo los ángeles caen, revela cómo el mal se infiltra, revela que el cielo no solo es un lugar de luz, sino un campo de batalla espiritual. Y lo más inquietante, revela que no todos los secretos fueron dados al hombre. Algunos permanecen ocultos, sellados, reservados solo para los que, como Enoc, caminan con Dios. Durante siglos este texto fue considerado herético, solo accesible para iniciados, pero hoy está disponible. Se puede leer, se puede estudiar, y muchos, al hacerlo, sienten que las piezas de un puzzle eterno empiezan a encajar. Porque el libro de Enoc no solo es historia antigua, es una advertencia, una ventana a lo invisible, una llave que abre puertas a otras dimensiones. Y en sus páginas todavía resuenan las voces de los vigilantes, los suspiros de los gigantes y la pluma de aquel que fue llevado sin ver muerte. Pero la historia aún no termina, porque antes del juicio final, Enoc fue testigo de los secretos más gloriosos del cielo. Y es allí donde vamos ahora. A veces los ojos humanos no pueden ver más allá de las nubes, pero Enoc sí los abrió. Y no solo vio, fue llevado. Los antiguos textos narran que, mientras los hombres vivían atados a la tierra, Enoc fue arrebatado a lo alto, no como castigo, sino como recompensa, porque su corazón era puro, su sabiduría profunda y su destino celestial. El libro de Enoc describe su ascenso como un viaje a través de dimensiones. Fue llevado por ángeles, envuelto en fuego, cubierto por resplandores, hasta que llegó al primer cielo. Allí vio las estrellas colgadas como lámparas, vio vientos controlados por seres invisibles, vio el gran archivo celestial. Pero no se detuvo ahí. Uno por uno ascendió por los 7 cielos. Y me llevaron al primer cielo, y vi allí un gran mar suspendido. Luego al segundo, donde había ángeles encadenados. Más arriba vi la prisión de los vigilantes caídos. Y finalmente llegué al 7º cielo, donde Dios se sienta en su gloria. Enoc fue testigo de la estructura del universo. Vio las moradas de los santos, vio los tronos de los justos, vio el lugar donde el tiempo se congela, donde la eternidad no es una palabra, sino un estado. Uno de los secretos más fascinantes fue la visión del libro de la vida, una inscripción eterna donde están registrados todos los nombres de los justos y los condenados. Allí entendió que nada pasa desapercibido, que cada acción, cada palabra, cada pensamiento queda escrito. Pero lo que más impactó a Enoc fue la estructura del cosmos. El sol y la luna, según sus visiones, no eran esferas lanzadas al vacío, sino entidades con funciones, ángeles que cumplían misiones. Las estaciones, los días, los ciclos de los cielos, todo estaba controlado por leyes divinas inscritas desde el principio. Y me mostraron las puertas del cielo, por donde el sol entra y sale. 12 puertas al oriente, 12 al occidente, y cada una tiene su tiempo, y no hay caos en su movimiento. El universo que Enoc vio no era frío ni mecánico, era sagrado.
Cada estrella tenía un nombre, cada planeta un propósito. Cada movimiento celeste obedecía la voluntad de Dios inscrita desde el principio. Y en medio de esa inmensidad, Enoc escuchó voces, voces de ángeles cantando, voces de criaturas jamás vistas en la tierra, voces que lo llamaban escriba de justicia. Porque no fue llevado solo para ver, fue llevado para escribir. Los ángeles le entregaron tabletas celestiales, le mostraron secretos que ningún hombre conocía. Le hablaron de los ciclos del tiempo, del destino de las naciones, de los días del fin. Y Enoc lo registró todo. No con tinta, con fuego. Y entonces ocurrió algo aún más increíble. En el libro llamado 3 Enoc, se narra que Enoc fue transformado. Tomaron mi cuerpo mortal, me vistieron de gloria, me hicieron como uno de ellos. Y el santo me llamó Metatrón, el menor de todos los ángeles, pero el más cercano a su trono. Metatrón, el nombre que ha provocado debates, leyendas y temores en toda la mística judía. ¿Puede un hombre convertirse en un ser celestial? ¿Puede lo terrenal ser absorbido por lo eterno? Enoc, al parecer, sí. Desde ese momento, según la tradición, no solo fue testigo, fue parte del orden celestial. Fue nombrado escriba, guardián del conocimiento, testigo del juicio. Algunos textos incluso afirman que fue él quien escribió los decretos del fin, quien leerá los nombres al final de los tiempos. Pero, ¿por qué revelar todo esto? ¿Por qué mostrarle a un humano secretos que los mismos ángeles temen pronunciar? La respuesta quizá está en su corazón. Porque Enoc no buscaba poder, no pedía gloria, solo deseaba conocer a Dios y caminar con Él. Y fue recompensado con visión, con sabiduría, con eternidad. Hoy, lo que Enoc vio en los cielos sigue siendo discutido. Algunos creen que es alegoría, otros que es revelación literal, pero nadie puede negar la belleza de su relato. Un universo ordenado, vivo, vibrante, lleno de luz y gobernado por justicia. Lo que Enoc descubrió en los cielos fue más que información, fue comprensión. Comprensión de que el mal no es eterno, que el juicio es real, que los secretos serán revelados y que hay un trono desde donde todo se sostiene. Y mientras el mundo caía en corrupción, Enoc estaba allá arriba escribiendo. Pero su tarea aún no había terminado, porque debía bajar y anunciar el juicio de los ángeles. La historia que Enoc escribió no era solo celestial, también era una sentencia. Mientras los hombres vivían bajo el dominio de gigantes, mientras las ciudades caían bajo violencia, sangre y adoración a seres que no eran dioses, los ángeles caídos sabían que habían cruzado un límite sagrado. Sabían que el Creador, el Altísimo, no permitiría que la corrupción siguiera esparciéndose como una peste sobre la creación. Y entonces, el cielo se movió. Según el libro de Enoc, los ángeles que no participaron en la rebelión fueron enviados a actuar. Entre ellos, el poderoso Rafael, el encargado del castigo, el ejecutor de justicia. Rafael ata a Azazel de pies y manos, lánzalo en la oscuridad, abre el desierto de Dudael y lánzalo allí. Azazel, el ángel que enseñó a los hombres la guerra, las armas y la seducción, fue el primero en caer. Enoc, testigo de esta sentencia, tembló ante la justicia divina, porque la misericordia había terminado. Era tiempo de juicio. Los demás vigilantes, al ver esto, entraron en pánico. Ellos que un día brillaron como estrellas en los cielos, ahora lloraban como hombres. Suplicaron, gritaron, buscaron perdón. Y entonces hicieron lo impensable.
enviaron a Enoc, el hombre que caminaba con Dios, como su intercesor. Enoc, escriba de justicia, ve ante el Altísimo, ruega por nosotros, intercede, porque nuestros corazones están rotos y el abismo se abre ante nuestros ojos. Enoc, obediente, ascendió una vez más. Subió más allá de las nubes, más allá del tiempo, hasta el lugar del juicio. Allí, frente al trono de Dios, escuchó lo que ningún ángel caído quería oír. Jamás ascenderán de nuevo, jamás verán la luz. Sus nombres serán borrados. Sus hijos, los gigantes, morirán. La tierra será purificada. Y Enoc descendió con ese mensaje. Cuando los vigilantes lo escucharon, su llanto fue como truenos, su clamor como tormenta. Sabían que no habría segunda oportunidad. Habían alterado el orden divino, habían creado monstruos, habían robado conocimientos sagrados y por eso serían encadenados hasta el gran día del juicio final. El abismo será su cárcel y las cadenas su condena. Los gigantes, fruto de esa unión prohibida, también fueron alcanzados por la sentencia. Según Enoc, guerras estallaron entre ellos. Murieron por la espada, por el hambre, por la mano de sus propios hermanos. La tierra, ensangrentada y deformada, comenzó a clamar al cielo por redención. Y fue en ese momento que Dios tomó una decisión definitiva. La humanidad debía empezar de nuevo. El diluvio ya no era solo una profecía, era un decreto. Pero antes de que las aguas cubrieran la tierra, Enoc debía cumplir su última misión entre los caídos. Debía registrar el juicio. Debía dejar escrito para las generaciones futuras lo que ocurre cuando incluso los seres celestiales desobedecen. Porque esta no era solo una advertencia para los ángeles, era una advertencia para todos, para los hombres que buscan poder sin sabiduría, para los líderes que usan el conocimiento como arma, para los corazones que desean ser como dioses. El juicio de los vigilantes no fue solo una limpieza, fue una restauración, un reinicio, un acto de justicia cósmica que reveló que no importa cuán alto vueles, si olvidas a tu Creador, caerás. Enoc, en sus visiones, vio todo: el llanto de los condenados, el silencio de los justos, el rostro de Dios, sereno pero firme. Y en medio de ese caos, él permaneció como testigo. No como juez, no como verdugo, como testigo de una verdad eterna. El cielo escucha y el cielo actúa. Y entonces una nueva visión lo envolvió, porque el diluvio se acercaba, y la historia de Enoc no podía terminar sin hablar del hombre que construiría un arca. Pero antes, aún debía revelar cómo la tierra sería transformada por fuego y agua. Hubo un día en que el cielo no guardó silencio. Enoc lo había visto en visiones, lo había escrito con fuego, lo había anunciado con temblor. Y ese día finalmente llegó. El día en que la paciencia de Dios terminó. El día en que la corrupción del mundo fue respondida con la furia del cielo. El día de la ira. El mundo que Enoc conocía estaba contaminado. Los vigilantes castigados. Los gigantes exterminados en guerras internas. Pero la humanidad también había caído. Aprendieron la violencia de los caídos, imitaron la arrogancia de los gigantes. Y cuando la última chispa de justicia se apagó, se selló el decreto. He aquí que destruiré a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. Así lo oyó Enoc, así lo escribió, y así comenzó la preparación del gran juicio, el diluvio universal. Pero Dios en su justicia no destruye sin antes advertir. Y fue a un descendiente de Enoc a quien eligió para preservar la esperanza: Noé. Era nieto de Matusalén, hijo de Lamec,
un hombre justo en medio de generaciones perdidas. Y cuando su padre lo vio nacer, dijo: «Este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos». El libro de Enoc añade detalles que Génesis no menciona. Describe a Noé como un niño diferente, radiante, lleno de luz, y algunos creían que no era humano, sino celestial. Pero no, era hombre, un hombre elegido. Y fue Enoc quien, en sus visiones, supo que su linaje sobreviviría. El diluvio no era solo agua, era juicio, era el cierre de una era. Y Enoc lo vio todo. Las fuentes del abismo abriéndose, las compuertas del cielo rasgándose, las montañas siendo cubiertas, los árboles arrancados, las ciudades sumergidas. La humanidad entera clamaba, pero ya era tarde. Y mientras las aguas cubrían todo lo que alguna vez existió, el arca flotaba como una promesa, una cápsula de redención entre el caos. Dentro de ella, Noé, su familia y una muestra del mundo antiguo esperando un nuevo amanecer. Enoc no estaba allí físicamente, pero en sus visiones ya lo había vivido. Y lo escribió, para advertir, para preservar, para recordar, porque aunque el juicio destruye, también purifica. El día de la ira no fue un acto de crueldad, fue un acto de justicia, una respuesta divina a una tierra que se había olvidado de su creador. Fue un reinicio total. Pero no fue el fin. Enoc sabía que, tras el agua, vendría el fuego. Porque la tierra no volvería a ser destruida por un diluvio, pero sí sería juzgada al final de los tiempos, con fuego eterno. Los cielos se enrollarán como un pergamino, las estrellas caerán, y el fuego consumirá a los impíos. Eso escribió Enoc, eso vio, eso anunció. Y mientras muchos temen este mensaje, él lo entregó con esperanza, porque sabía que, aunque el mundo caiga, Dios permanece. Y en cada juicio hay un plan, y en cada final, un nuevo principio. Hoy, los ecos del diluvio todavía resuenan. Las culturas del mundo entero conservan historias similares, de aguas devastadoras, de gigantes, de castigos divinos. ¿Coincidencia o recuerdo común de una verdad olvidada? Y en el centro de todo esto está Enoc, no como protagonista, sino como testigo eterno, aquel que vio antes que todos, aquel que escribió lo que vendría, aquel que nos dejó advertencias envueltas en fuego. Porque el día de la ira fue solo un capítulo, y lo que viene después aún nos concierne. De todos los personajes de la Biblia, Enoc es el único, junto con Elías, del que se dice que no murió. No enfermó, no envejeció hasta desvanecerse, no fue asesinado por enemigos. Simplemente dejó de estar, como si la tierra ya no pudiera sostener su presencia. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué significa eso realmente? Los antiguos se hacían la misma pregunta. Algunos creían que fue arrebatado al cielo con cuerpo y alma. Otros decían que fue transformado en luz. Algunos pensaban que fue ocultado hasta el fin de los tiempos. Pero lo cierto es que desapareció y no dejó rastros. Esa frase bíblica, tan breve como poderosa, ha encendido la imaginación de teólogos, místicos y filósofos por generaciones. Porque es una rareza, un enigma que no encaja con la lógica del resto de los relatos bíblicos. Y sin embargo, allí está, sin explicación, sin advertencia, solo la afirmación: le llevó Dios. ¿Qué llevó Dios? ¿Su alma? ¿Su cuerpo? ¿Ambos? La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, aclara algo más. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Esto confirma que no murió, fue trasladado. ¿A dónde? Aquí es donde las leyendas comienzan. Algunos sabios hebreos aseguran que Enoc fue llevado al cielo y transformado en un ser celestial. En el tercer libro de Enoc, una obra mística del judaísmo, él mismo habla: «Yo soy Metatrón, el menor de los ángeles, el escriba del cielo. Fui Enoc, hijo de Yared,
y de carne fui convertido en fuego. Metatrón, una palabra que despierta temor y reverencia. Para muchos, es el ángel más alto, el segundo en autoridad después de Dios. Para otros, es un símbolo del ser humano glorificado. Pero lo fascinante es que este poderoso ser dice haber sido Enoc. ¿Puede un hombre convertirse en ángel? La Biblia no lo dice, pero los textos místicos sí. Según estas visiones, Dios transformó a Enoc, lo vistió de ropajes de gloria, lo rodeó de fuego, le entregó alas, le dio una voz poderosa que llena los cielos, y lo sentó junto a su trono, no como un igual, pero sí como un testigo eterno. ¿Metáfora o realidad? Lo que está claro es que Enoc representa la posibilidad de un ser humano caminando tan cerca de Dios que no necesita morir. Su desaparición no es una tragedia, es una ascensión. En muchas tradiciones se dice que Enoc no está muerto, sino esperando, guardado para regresar en el fin de los tiempos. Algunas interpretaciones ven en él a uno de los dos testigos del Apocalipsis, que vendrán a profetizar antes del juicio final. Otros creen que aún registra los actos de los hombres, escribiendo en los cielos lo que ocurre en la tierra, que es el cronista divino, el eterno observador. Y mientras el mundo olvida su nombre, él permanece. Porque Enoc no solo desapareció, trascendió. Se convirtió en símbolo, en advertencia, en esperanza. Símbolo de que el hombre puede caminar con Dios. Advertencia de que los caídos también fueron celestiales. Y esperanza de que la muerte no es el único final. Hoy, su historia continúa inspirando a millones, no solo por lo que hizo, sino por lo que fue. Un ser humano que vivió en rectitud, que escuchó la voz de lo alto, que vio lo que nadie vio y que al final no murió, sino que caminó tan lejos con Dios que ya no volvió. Y tal vez, solo tal vez, aún camina con Él. Miles de años han pasado desde que Enoc desapareció. Su nombre, silenciado en muchos púlpitos, sigue flotando entre las sombras de los textos sagrados, pero su profecía sigue viva. En la Biblia, su nombre reaparece en un solo lugar del Nuevo Testamento, la Carta de Judas, un texto breve, pero explosivo. Allí, casi como un eco lejano, su voz retumba con poder. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Esta cita no está en Génesis, está en el libro de Enoc. Sí, el mismo libro que fue descartado, prohibido, olvidado, fue citado en la Escritura. Esto confirma que Enoc no solo fue un caminante con Dios, sino un profeta del fin. ¿Y qué anunció? El juicio, el regreso del Señor con huestes celestiales, la revelación de todas las obras impías, el castigo de los corruptos y la restauración de los justos. Y esa profecía aún no ha sido cumplida, porque lo que Enoc vio no fue solo su tiempo, vio el futuro, vio nuestros días, vio el momento en que el mundo, una vez más, se corrompería, en que los hombres se alinearían con las tinieblas, en que la ciencia reemplazaría a la fe, en que el conocimiento sería usado no para adorar, sino para controlar. Enoc escribió para nosotros, porque sabía que el ciclo se repetiría, que los gigantes regresarían no en carne, pero sí en forma de ideologías, sistemas, tecnologías sin alma, que los vigilantes modernos no bajarían del cielo, pero sí operarían desde las alturas del poder ocultos a plena vista. Pero también sabía que no todo estaba perdido. Enoc vio el juicio, sí, pero también vio la redención, vio un cielo nuevo, vio una tierra restaurada, vio una generación que, como él, caminaría con Dios sin importar el caos a su alrededor. Hoy su legado no está solo en libros antiguos, está en cada persona que elige la justicia cuando el mundo elige el mal, en cada alma que busca la verdad cuando el engaño es ley,
en cada corazón que se niega a olvidar que hay un trono más alto que cualquier poder humano. Porque Enoc no solo fue un hombre, fue un mensaje viviente de que se puede caminar con Dios, de que se puede vivir en medio de una generación corrupta y no ser parte de ella, de que se puede vivir tan cerca del cielo que un día el cielo simplemente te lleve. Y ese es el llamado final de esta historia. No solo recordar a Enoc, sino imitar su caminar. No solo leer sus visiones, sino creer en ellas. Porque aunque el mundo lo haya olvidado, su profecía aún vive. Y mientras haya uno que escuche, uno que escriba, uno que camine, Enoc no ha desaparecido. Solo está delante, esperando al borde de la eternidad, con la pluma en la mano y los ojos puestos en nosotros. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Este video tomó muchas horas de investigación, escritura y edición para poder contarte una historia que pocos se atreven a explorar. Si te impactó, si aprendiste algo nuevo o si simplemente te hizo pensar, apóyanos con un like y suscríbete a Fe Esperanza. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido profundo, diferente y con propósito. Porque aquí no solo contamos historias, despertamos la fe y encendemos la esperanza. Nos vemos en el próximo video.